Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe y todas las personas que nos siguen por este medio para conocer un poquito más de la palabra de Dios, que siempre es nuestra guía, nuestra luz, la que orienta nuestras vidas, la que a veces nos redarguye, a veces nos llama la atención, otras veces nos advierte. Lo importante es que estemos caminando enfocados en pos del Señor, y si algún ratito por ahí nos distraemos, pues que su palabra nos guíe, que su palabra nos vuelva al camino y a la senda que Dios quiere para nuestras vidas. Bueno, en estas últimas semanas hemos venido hablando acerca de lo que implica seguirle a Dios, de la necesidad de seguirle a Dios, del propósito que Dios tiene al seguirle también, advirtiendo, como lo hicimos la semana anterior, por ejemplo, que no es fácil seguirle, que hay que tener ciertas condiciones, cierta decisión en la vida, cierta determinación en la vida para poder seguir, continuar a eventos, obviamente, de que nosotros podamos tener una vida en abundancia aquí y también poder tener una vida eterna en su presencia, ¿sí? Así que en este sentido, para la charla de hoy, me vino a la mente un juego que lo solíamos practicar cuando niños, bueno, y practicábamos hasta algunos chicos ya eran un poquito más grandes, un juego que era bastante simpático. Este juego era muy común cuando nos reuníamos las familias, ¿sí? Con los tíos, en fin, un sinnúmero de familiares o personas allegadas a la casa. Y los chicos, yo recuerdo esto de niño, ya de adolescente, ya no mucho, esos juegos tan tradicionales, tan bonitos, se fueron perdiendo, y cuando entró la tecnología acabó con ese tipo de juegos. Yo recuerdo, era yo muy niño, ¿sí? Quizás desde los 5 años hasta los 9, 10 años, jugábamos a este jueguito que se llamaba El Primo, ¿sí? Jugando al primo, ¿sí? Y este juego consistía en que había una persona, por lo general el mayor del grupo, ¿sí? 15, 16 años tenía el primo o la prima mayor, y no necesariamente teníamos que ser primos, podíamos ser amigos también, pero el juego se llamaba así, El Primo. Entonces, juguemos al primo, íbamos todos a jugar al primo. ¿En qué consistía este jueguito? Este jueguito consistía en que el que iba adelante, ¿sí? Formaba, todos los amigos, los intervinientes en el juego, formábamos una fila atrás del primero, el que encabezaba, y él iba haciendo, o ella iba haciendo distintos movimientos, un poco de desafíos, iba caminando a veces corriendo, a veces frenaba, en fin. Y todo lo que hacía el que iba primero en la fila, que él era el primo al que había que seguirle, el resto de chicos y chicas que estábamos atrás en la cola teníamos que imitarle al primo. Entonces, si él corría, pues todos corríamos. Si él en medio de la que corría saltaba, pues todos saltábamos. Si él extendía los brazos, pues todos teníamos que extender los brazos. Y digo, el grado de dificultad iba aumentando, entonces de pronto había que subir unas 2 gradas y saltar. Después darse un trampolín, y todos atrás teníamos que darnos un trampolín. Todos teníamos que imitar lo que el primero hacía en la fila. ¿En qué consistía el juego? Bueno, una, en que el grado de dificultad iba aumentando a efecto de que los que van atrás, por las razones que sea, porque no podían hacerlo, porque eran muy gorditos o muy gorditas, o porque éramos muy flacos y muy débiles, y a lo mejor no podíamos hacer unas cuantas flexiones en medio de todo el recorrido que se hacía, se vayan descalificando. ¿Sí? En la medida de que iba ascendiendo el grado de dificultad, se iban descalificando. Entonces, si alguien decía, no, él no pudo hacer, o no lo hizo bien, no lo hizo de la manera que tenía que hacerlo, entonces se descalificaban, hasta que quedaba un grupo muy reducido, que eran los que ganaban el juego en definitiva, quedaba este grupo muy reducido y los otros se habían descalificado en el trayecto. Los descalificados tenían que cumplir una penitencia, ¿sí? Entonces se le decía, bueno, tú por haber sido descalificado, tú cantas tal canción. Ya, tenía que cantar tal canción. Y tú tienes que decir una recitación. Y tú tienes que contar un chiste. Y en fin, en eso consistía el juego. Por demás entretenido,
de más sano, como usted se habrá dado cuenta, y que involucraba pues a todos, de todas las edades. Ya le digo, a veces el que iba, el primogénito, ya uno así, el que iba adelante era una persona ya de unos 18, 20 años, entonces obviamente tenía condiciones y capacidades que los que íbamos atrás, 5, 6, 7, 8 años, a lo mejor no lo podíamos hacer, pero nos esforzábamos por hacerlo a efecto de no ser descalificados. Y la idea, digo, la intención era esta, ¿sí? Era tratar de imitarle de manera muy parecida, muy similar a los movimientos de las cosas, a los gritos inclusive que decía, de pronto pronunciaban alguna palabra y uno tenía que repetir, todo repitiendo. Entonces, ese jueguito se llamaba El Primo. Digo, cuando estábamos reunidas las familias, los niños no interveníamos en las reuniones de los adultos estaban en un lugar conversando, hablando, o quizás también con alguna distracción, y los niños decían, vamos todos a jugar al primo, y todos salíamos a jugar al primo. Qué tiempos aquellos, pero bueno, por eso es que me he permitido llamarle a esta charla Jugando al Primo, ¿sí? Quienes nos vean en otras latitudes o quienes nunca supieron de la existencia de este juego, a lo mejor no lo conocían, no lo sabían, pero espero que con mi explicación previa que acabo de dar y mucho más con la explicación bíblica que vamos a dar, sea de bendición, de beneficio, y por qué no, recordarlo y ponerlo nuevamente en vigencia a este jueguito del primo. Yo creo que todos mis contemporáneos, sí, 50 años en adelante que tengan las personas, van a recordar claramente este juego. Los que vienen ya después, lastimosamente, ya no. Ellos se acordarán cuando tengan 50 años de su primer PlayStation o de las horas que pasaban peleándose con una pantalla y con un control, no sé. Cada uno tendrá su recuerdo. Bueno, para esto le pido que vayamos, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, abra por favor su Biblia, o si es que quiere, los versículos van a salir en la pantalla de su receptor. Juan capítulo 15, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 6. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 6. Hago yo la lectura, le pido que siempre que vamos a leer la palabra de Dios, lo haga con atención y con reverencia. Es palabra de Dios. Así que nos dice así, Evangelio de Juan capítulo 15, versículos del 1 al 6, sígame con atención y con reverencia. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, esta es una parábola de las más conocidas y de las más usadas para enseñanzas, para predicación, que el Señor Jesucristo hizo en alusión a la relación que existe entre el Padre, Él y los que somos adoptados como hijos por Él, ¿sí? Entonces dice, mi Padre es el labrador, es el que cuida, el que protege, el que planta correctamente, el que está pendiente de que las cosas, de que esa plantita vaya creciendo dentro de lo planificado, vaya fortaleciéndose y tenga un fruto permanente. Sobre todo, dice, mi Padre es el labrador, el que cuida, el que poda, el que corta las ramitas que se van secando, ¿sí? El que salva el fruto, el que quita el fruto podrido y deja que los otros no se contaminen. Dice, yo soy el pámpano, yo soy el tronco, yo soy el que está enraizado en la presencia de Dios, ¿sí? Las raíces de Cristo Jesús vienen de Dios porque Él es Dios. Dice, y ustedes son los pámpanos, son las ramitas que a su vez son las que van a permitir que brote y sostener el fruto. Esa es la idea, ¿no es cierto? Entonces es un ejemplo
que para entonces era muy entendible, tomando en consideración que la mayoría de personas no ejercían profesiones, sino que tenían actividades, y una actividad que siempre ha existido, pero bastante más común hace años, como en la época de Cristo, era la actividad agrícola. Entonces todo el mundo podía entenderla, todo el mundo podía comprenderla, esta alegoría que Jesucristo decía a las personas, a sus seguidores. Entonces les dice, ¿ustedes quieren tener una vida fructífera? ¿Ustedes aspiran que sus vidas tengan buenos resultados? En todo lo que esto implica, ¿sí? En la vida anímica, en la vida sentimental, en la vida física inclusive y muchísimo, ¿sí? En la vida material, en todos los aspectos de la vida, en la vida laboral, en todo ese. ¿Quieren ustedes tener estos frutos en su vida? Es decir, que todo lo que implica la vida, el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio, a ratos también la vida implica frustraciones, desilusiones, etcétera, etcétera. Dice, ¿quieren que todo eso, sí, tenga como un gran resultado? Sí, obviamente las cosas a su tiempo, tenga un gran resultado en que puedan decir ustedes, mi vida ha sido fructífera. Entonces, claro, ¿quién es la persona que podría decir, no, yo no quiero tener una vida fructífera? ¿Sí? Eso sería absurdo. Tendríamos que hacer un análisis a una persona en su parte mental, en su parte emocional, para que diga, yo no quiero tener una vida fructífera. Pues todos, de uno u otro modo, queremos tener una vida fructífera, pero la intención de Dios es que esa fructificación sea global, ¿sí? Sea total. Es decir, no como hoy quizás que se pretende, dice, yo quiero tener una vida fructífera, y cuando se habla de frutos, o se habla de éxito, o se habla de grandes resultados, siempre se enfocan en la parte material, ¿sí? Creyendo totalmente equivocadamente, que la existencia de grandes recursos económicos, materiales, es todo, ¿sí? Ese es el gran objetivo que se debe perseguir, y no es así, ¿sí? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos muy fructíferos, así lo manifestó desde que formó al hombre y a la mujer. Dice que cuando ya Él estuvo a la primera creación humana, su deseo inicial fue esto, les dijo, fructificad y multiplicaos, ¿no es cierto? Entonces, la fructificación, el bienestar, que tiene que ser integral, es decir, en todos los aspectos de nuestra vida, o en los 4 grandes aspectos que acaparan nuestra vida, ¿no es cierto? La una es la más importante, el área espiritual, ¿sí? La otra es el área anímica o emocional, sentimental. Anímica acarrea todos estos aspectos. La otra, física, ¿sí? Es decir, que seamos personas saludables, fuertes, que podamos tener vida para cumplir responsabilidades y para disfrutar el fruto del cumplimiento de esas responsabilidades. Y luego, espiritual, anímica, física, y luego obviamente la parte material, ¿no es cierto? Es decir, los recursos que nos permitan vivir bien, que nos permitan disfrutar de la vida, ¿sí? Entonces, en esos 4 aspectos y todos los aspectos, Dios quiere que nosotros seamos fructíferos, que seamos bendecidos. Y nos da la clave, ¿no es cierto? Entonces la primera clave dice, yo envié a mi Hijo Jesucristo, yo soy el labrador, ¿sí? Yo soy el que le planté a mi Hijo Jesucristo en la tierra, yo soy el que me despojé de mi Hijo Jesucristo para que Él sea el primogénito, inclusive lo llama la palabra de Dios, dice que sea el primogénito en todo, ¿sí? Entonces dice, yo envié a mi Hijo Jesucristo, lo que ustedes tienen que hacer es jugar al primo, es decir, seguirle a Él, imitarle a Él, hacer lo que Él hace, ¿sí? Tratar de remedarle, si es que cabe el término a propósito del juego que me permití, recordar para algunas personas o indicar para quienes no lo conocían. Dice, tienen que tratar de remedarle a Él, ¿sí? Y hacer las cosas como Él dice. ¿Bajo qué riesgo? Bajo el riesgo de que si uno se desorienta, se desubica, uno de pronto, qué sé yo, no presta la debida atención, no toma en serio el juego, ¿sí? Corre el riesgo de ser descalificado. Y claro, por un lado habrán unos descalificados, pero los que prestan atención, los que hacen las cosas con seriedad, por más juego que sea, los que siempre están pendientes, los que de pronto se equivocaron un poquito, pero bueno, gracias a Dios todavía siguen en el juego, etcétera, etcétera, también serán un grupo que permanezca y serán los triunfadores versus
los descalificados o los perdedores, llamaríamos así, ¿no? Y luego los perdedores, pues obviamente tendrán que cumplir una penitencia. Eso nos dice estos versículos. Eso nos dice. Nos dice, mi padre es el labrador, es el que me plantó aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que me sigan, para que me obedezcan, para que me imiten. Allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice Pablo, el apóstol Pablo, que entendió bien el juego del primo, dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba diciendo él? Dice, y yo me metí al juego del primo y le estoy siguiendo, tratando de imitarle a él, y ustedes que están en la cola, síganme los buenos, imítenme a mí, ¿no es cierto? Y claro, aquí digo, la clave es el tener bien claro las normas de juego, tener bien claro los términos de cómo se desarrolla esto, ¿no? No sé si fue a propósito de que recordé este juego para hacer una similitud con la charla de hoy y que me permitió ponerle el nombre, ¿no? Jugando al primo. No sé si fue un recuerdo o quizás fue un pensar suelto de que de pronto había chicos o chicas que estábamos en la fila jugando al primo y que cuando el grado de dificultad de pronto aumentaba, había personas que por sus condiciones físicas, por sus condiciones de tal o cual naturaleza, no podían cumplir ciertos retos, que lo hacía el primero, lo hacían los siguientes, y quizás los otros no. ¿Sabe qué se hacía también en esos casos? En esos casos no se le descalificaba a la primera. No es que, no, todos nos dimos un trampolín y tú no has podido darte un trampolín, entonces ya quedas fuera. No. Cuando había alguien que por condiciones X, ¿sí?, no podía hacerlo, se hacía dos cosas. Una, se le ayudaba a que haga, no se le pasaba por alto. O sea, no puedes hacerlo como todos lo hacen, con facilidad, con libertad. Sí, entonces te vamos a ayudar para que lo hagas. Entonces, una, se le pedía que haga, y la otra, se le ayudaba para que lo haga, ¿no es cierto? Entonces, si alguien subía 3, 4 gradas y saltaba, 3, 4 gradas, y el siguiente lo mismo, 3, y llegaba un momento en que había una persona que tenía temor de hacer eso. Entonces no se le decía, bueno, tú no hagas, no, se le decía, sube las 3, 4 gradas y nosotros te ayudamos a que saltes, ¿no? Entonces, eso también habla del seguirle a Dios, ¿sí? Dios es el que nos puso el primogénito, que es Cristo Jesús, el que va delante de nosotros. No podemos rebasarle, no podemos pretender hacer las cosas y que Él nos siga, no. Es decir, no funciona si es que nosotros le decimos a Dios, yo quiero hacer esto y tú respáldame. No, Dios dice, haz las cosas conforme yo te digo, ¿sí? Porque yo voy adelante y tú me tienes que seguir. ¿Sí? Mi pastor suele decir que es imposible que las cosas funcionen cuando ponemos la carreta por delante de los caballos. Y es verdad, ¿no es cierto? Entonces, quizás ese es el sistema que mucha gente cree que puede manejarse con Dios, diciendo, yo hago lo que quiero, yo tomo las decisiones que quiero, yo me manejo como quiero, y que Diosito me respalde. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo, una señora inclusive, alguna vez me dijo, una persona ya de edad, dice, yo lo único que le oro y le pido a Dios es que Dios respalde todo lo que yo hago. ¿Sí? Le digo, en tanto en cuanto todo lo que hace esté dentro de la voluntad de Dios y bajo los términos de Dios y del modo de Dios. Le digo, porque si no, imagínense lo que esto implicaría. ¿Sí? Nosotros creeríamos que podemos tener un Dios que va a respaldar todo lo que nos plazca y que eso puede, y que definitivamente contrariará la voluntad de Dios. No, Él tiene una voluntad para nosotros. Él es el que va adelante y nosotros tenemos que seguirle e imitarle. Por eso me he permitido desglosar esta pequeña charla a propósito del juego infantil que lo recordé días atrás, para indicarle que ciertas claves, ¿no? A efecto de no ser descalificado del juego. La primera, obviamente, es imitándole. Por ejemplo, Jesucristo dice, yo no vine a ordenar ni a mandar, yo vine a servir al prójimo. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que servir, yo no puedo ser servido.
Yo no puedo creerme especial y por lo tanto demandar que todos me den atención y yo no dar ninguna. No, ¿no es cierto? Jesucristo dijo, yo no vine a ser servido, sino que yo vine a servir. Perfecto, yo tengo que seguirle y tengo que ser servicial. No estoy diciendo que tengo que ser solo servidor de la iglesia, porque obviamente si soy el pastor, soy el siervo principal de la iglesia. No soy el jefe, no soy el gerente, no soy el director, ¿sí? Soy el servidor especial, ¿no es cierto? O el servidor de todas las personas. Pero esto no funciona solo en el área espiritual, sino que también, vea, si yo estoy en mi casa, por ejemplo, en mi casa, no, yo soy el papá, soy la cabeza del hogar, yo soy el que proveo, yo soy el que mantengo, por lo tanto yo ordeno y mando. No, no, sí, somos cabeza y como cabeza, más que ordenar, debemos coordinar las cosas. Pero si yo tengo que ser servicial, si tengo que comedirme, si tengo que lavar unos platos, si tengo que planchar una ropa, si tengo que ayudar a limpiar, si tengo que hacer actividades que corroboran para el bienestar y paz del resto, también tengo que hacerlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mi Señor, que es el que va adelante, que es el primogénito, entonces yo tengo que imitarle a Él, ¿no es cierto? Por ejemplo, Jesucristo dijo, sed mansos y humildes de corazón. ¿Qué tengo que ser yo? Tengo que ser jactancioso, tengo que ser prepotente, tengo que decir, yo no necesito nada de Dios. ¿Sí? Aquí yo lo que tengo es por mí, por mi esfuerzo. No, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no le estoy siguiendo al primo. ¿Sí? Porque si Él dijo, mi Señor Jesucristo, quien fue plantado por Dios, que es el labrador, para que yo esté pegado a Él, para que yo le imite a Él, ¿sí? Entonces yo tengo que ser como Él. Sí, manso y humilde de corazón, no ser servido, sino servir, y así un sinnúmero de cosas que implicaron la vida de Jesucristo aquí en la tierra. No tengo que imitarle en su condición de Dios, obviamente, ¿no es cierto? Pero sí puedo imitarle en su condición de hombre, porque por eso estuvo aquí en la tierra, en una vida que fue vista, que fue evidenciada, que fue percibida por la gente y que quedó plasmada en su palabra. Entonces, como quedó plasmada en su palabra, aquí nos dice que debemos permanecer en su palabra. ¿Sí? Entonces, esto habla de los términos del juego. ¿Sí? Si yo quiero seguirle a Cristo para decirme cristiano, entonces yo tengo que sujetarme a los términos del juego. Por lo tanto, la segunda clave, la primera clave es imitándole. La segunda clave es manteniéndonos en los términos del juego. Porque cuando uno quiere hacer trampa en el juego, más pronto que tarde se va a ver descubierto. Entonces yo debo mantenerme como cristiano. No es fácil, ya lo hablamos semanas atrás. ¿Sí? Entonces yo debo mantenerme como cristiano, yo debo mantenerme en lo que dice la palabra. Si algún momento me distraigo alguna cosa y me dice, me veo provocado a tener una actitud indebida, me veo provocado a escaparme y a darle deleite a la carne, como decimos los cristianos y como menciona la palabra, ¿sí? Entonces yo debo decir no, porque eso me saca, eso pone en riesgo, eso me descalifica del juego, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que mantenerme, y para mantenerme yo debo mantener vigente, valga la redundancia, debo mantener vigente los términos del juego. Los términos del juego están aquí en la palabra. Aquí me dice cómo tengo que comportarme, cómo tengo que reaccionar, cómo tengo que apelar ante las dificultades, problemas y circunstancias, cómo debo responder en tales o cuales situaciones que se presentan difíciles, ¿no? Entonces, esto va a ir moldeando. Y claro, si algún rato no puedo porque tengo una deficiencia en tal área de mi vida, entonces también hay una fila de personas que estamos siguiéndole a Cristo Jesús, ¿sí? Y que entre los de la fila nos vamos a ayudar. No nos vamos a evitar, no vamos a decir, perfecto, o sea, si no puedes venir a la iglesia, no vengas. No, van a decir, ¿por qué no puedes venir a la iglesia? Es que vivo lejos, es que salgo muy tarde y no tengo carro para volver y el bus, la línea de bus deja de funcionar a tal hora, ¿sí? Entonces no le vamos a decir, entonces no vengas, sino que le vamos a ayudar. Entonces alguien dirá, ve, yo te paso viendo, yo me comprometo a pasarte dejando, en fin, ¿no es cierto? O sea, ayudar como se ayudaba en el juego. No evitarle, no decirle, bueno, eso no importa. Es decir, todos estamos en una línea de juego, pero tú si quieres o no puedes por tal o cual circunstancia que sí, es justificable, entonces no lo hagas, porque eso sería romper los términos del juego, ¿sí? Entonces, no hay que romper los términos del juego, hay que ayudarle para que pueda cumplir los términos del juego. Por eso dice la palabra, si permaneces en mí
y yo permanezco en ti. Si permaneces en mi palabra, entonces vas a ser de los que terminan ganando el juego. Vas a ser de los que terminen triunfando en el juego. Porque aquí viene la parte crítica, ¿no? Y que es la tercera, esta ya no clave, pero sí es una advertencia, es un tercer punto que nos habla de la advertencia. Y es no separarse, es decir, procurar por todos los términos, con todo el esfuerzo, con todo el ahínco, procurar mantenerse en la fila. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice la palabra. Yo le voy haciendo alusión al jueguito que recordé y que es el que ilustra esta charla. Yo puedo decirle, el que persevera hasta el fin, ese gana. Los otros pierden, ¿no es cierto? Entonces, hay que mantenerse, hay que ser firme, hay que mantener vigente los términos del juego. Y lo que Jesús hizo, eso hacer, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, situaciones que atentan por un lado, contra el carácter de muchos de nosotros, o el carácter del ser humano en términos generales, para no decir muchos. Creo que todos estamos expuestos a tener un carácter que no siempre nos hace reaccionar de la manera correcta ante ciertas provocaciones, ante ciertos impulsos que recibimos en nuestra vida, ¿sí? Entonces, imagínense, por ejemplo, Jesucristo estuvo sometido, el que va delante, el primo, ¿sí? El primogénito. Y en un momento de su vida terrenal, como hombre, ¿sí? Él estuvo sometido a vituperio, a castigo, a injusticia, porque no hay juicio más injusto que el que se le hizo a Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de él? En otros términos, la respuesta de él fue, esta es la voluntad de mi Padre, la tengo que soportar y la voy a cumplir. Y yo quisiera evitarlo. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Entonces no es que reaccionó y dijo, no, yo me salgo del juego porque esto es injusto, ¿cómo es posible? Las cosas no son así. No, la vida tiene injusticias. La vida tiene dificultades, muchas. Que hay algunas que son peores, por supuesto que sí. Pero yo no puedo decir, ¿y por qué al otro no le pasa? O sea, cada quien tiene su vida, cada quien se maneja como se maneja. Dios nos prueba en donde necesitamos ser probados, ¿sí? Pero las pruebas son para que nosotros probemos a efecto de que quedemos aprobados y a la postre seamos no de los descalificados, sino de los que ganaron el juego. ¿Por qué? Y concluyo con esto. Pues simplemente porque en el jueguito del primo, que le mencioné con tanta emoción, contándole al inicio de esta charla, en el jueguito del primo había una penitencia para los que terminábamos descalificados, ¿sí? Había una penitencia y la penitencia era muy simpática de cumplirla. Ya le digo, a uno le decían, ponte a cantar. Y me hacían recitar, por ejemplo, porque yo era el niño que recitaba en todos los eventos de la escuela, ¿sí? No había evento de la escuela o de grado, ¿sí?, en que no participe el niño Fiallos con una declamación, ¿sí? Yo era el declamador oficial de la escuela. En el colegio cambié un poco de actividad artística y en el colegio me incliné un poco más hacia el teatro, pero bueno, no hubo una constancia en mi colegio, no siempre hubo un grupo de teatro, pero bueno, me incliné hacia allá. Y ya le digo, yo era el típico recitador. Entonces, como eso conocía a la familia, porque, por ejemplo, me tocaba recitar por el Día de la Madre, ¿no? Reunión de madres de familia en la escuela y el típico recitador. Yo creo que ya caía mal, ¿no? Entonces aparecía el niño a recitar y comenzaba yo mis loas hacia la madre, ¿sí? Mi madre, obviamente, como madre que es orgullosa de su hijo, llegábamos a la casa y de pronto íbamos a visitarle a mi abuelita y a mis tías. Que recite a la abuelita y a las tías. Y recitaba a la abuelita y a las tías. De pronto, 2 días más tarde nos veíamos con otras personas y entre ellas mujeres que eran madres. Es que mi hijo que recite, y me tenían recitando, yo me aprendía una recitación y de acuerdo a la época me tenían recitando 3, 4, 5 veces, ¿no es cierto? Porque era lo típico en mi infancia, en este sentido. Y, claro, la penitencia que a mí me resultaba muy fácil cumplirla era esta. Entonces, cuando me pedían que sea una penitencia, en realidad no lo era, porque era algo que yo podía hacerlo, pero con eso salvaba el juego, ¿sí? Y a pesar de que no había sido un ganador del juego del primo, pero sí pude cumplir, pude pagar
mi desatino, mi error, mi falta de atención en el juego. ¿Sí? No era ganador, pero tampoco quedaba como perdedor porque cumplía mi penitencia. Eso era en el juego. ¿Sí? En esta realidad espiritual, por un lado, y una realidad totalmente humana en otro lado, no hay esa opción. ¿Sabe cuál es la penitencia que nos menciona aquí la palabra de Dios en el versículo 6 de nuestro texto oficial? En el 5 dice, separados de mí nada puedes hacer. Es decir, cuando uno se sale de la fila, cuando uno no se sometió a los términos del juego, cuando uno no mantuvo vigente cuáles son los términos del juego, va a ser descalificado. Pero esa descalificación ya no va a tener una penitencia que, si bien no me pone como ganador, tampoco me deja como perdedor. No, eso para el juego está bien. Y así recuerdo que nos manejábamos. Pero en la realidad, la Biblia dice al final del versículo 5, ¿sí?, que separados de mí nada puedes hacer. Es decir, todo el proyecto de ser vencedor, de fructificar, de que me vaya bien a pesar de las adversidades, problemas, pruebas que puede haber, ¿no?, el mantenerme en la fila, el tratar de imitarle para ir a donde Él está, porque esa es la idea de ser cristiano, seguirle a Cristo para estar donde Él hoy está. Que nos toque pasar a veces muchas situaciones similares, no en la magnitud que Él la soportó, pero similares, sí, pero la idea es llegar a estar donde Él está, donde los vencedores. Por eso es que la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, cuando habla a las iglesias del Asia Menor, habla siempre, dice, al que venciere, al que venciere. Entonces, Jesucristo es el que venció. Él es el gran triunfador y es el primero en estar ahí, porque venció. ¿Qué tengo que ser yo? Yo tengo que ser más que vencedor, pero para ser más que vencedor debo mantenerme en la fila, debo hacer lo que Él dice, en estos términos, no poner trampas, porque el tramposo no llega a ser más que vencedor. El tramposo puede conseguir algo terrenalmente hablando hasta ser descubierto, o a lo mejor no llega a ser descubierto, pero no va a llegar a donde Él está, no va a ser de los vencedores. Insisto, acá en la vida con Cristo, en esta vida humana, si no le seguimos, si hacemos trampa o no le imitamos, ¿sí?, o no nos mantenemos pudiendo hacerlo, no nos mantenemos imitándole, sus palabras no permanecen en nosotros, no vivimos la palabra, no reflejamos la palabra, no mostramos los frutos que debemos mostrar como consecuencia obvia de estar ligados a Cristo Jesús, lo que va a pasar, dice el versículo 6, es que nosotros vamos a ser sacados, desechados, y vamos a ir a parar en el fuego que arde. ¿Sabe de qué habla estas palabritas? Habla de que si nosotros llegamos a ser descalificados de nuestro seguirle a Cristo, de nuestro imitarle a Cristo, de nuestro mantenernos perseverantes en Cristo, aunque hayamos sido muy imitadores, muy seguidores fieles y fervientes por mucho tiempo, si en algún momento nosotros somos descalificados, porque ya no estamos dando fruto, porque nuestra vida ya no refleja que estamos imitándole, ¿sí?, dice que nosotros vamos a ir al infierno. Eso es lo que dice. Entonces, vea, tenemos dos situaciones muy claras que deben servirnos a efecto de inscribirnos en el juego y tratar de ser vencedores. La una es que si le imitamos a Cristo Jesús, si nos mantenemos en Él, si evitamos a toda costa el ser separados, sí, nosotros vamos a llevar mucho fruto, que en el trayecto tendremos que ser podados, ayudados, pulidos, formados, forjados, no hay ningún inconveniente, pero tenemos que ser más que vencedores. Entonces, la una motivación es que vamos a tener una vida fructífera, muy fructífera, en todos los aspectos y en la integridad de la vida. Por eso yo aclaro siempre, digo, el rendirse a Cristo Jesús, no obstante de la que la tierra y su plenitud le pertenecen, no obstante de que Él es el dueño del oro y de la plata, sí, la vida con Cristo Jesús no es una vida repleta de dinero, porque la misma Biblia que dice que Jesucristo es el dueño del oro y de la plata, que Dios es el dueño de la tierra y su plenitud, que Él dispone todo, que todo le pertenece. La misma Biblia dice que el dinero es un tropiezo y que siendo el dinero un tropiezo porque el dinero encanta, entonces uno no solo que se encanta, sino que se enamora. Y el amor al dinero, dice, es la raíz de todos los males.
Entonces Dios no quiere llenarnos los bolsillos de dinero. Él quiere llenar nuestra vida de su presencia, a efecto de que seamos humildes, sencillos, colaboradores, generosos, compasivos, misericordiosos, todos los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Y teniendo todos los frutos del Espíritu en nuestras vidas, vamos a tener una vida fructífera, emocionalmente, sentimentalmente, hasta físicamente, porque cuando el alma está sana, el cuerpo también está sano, ¿sí? Y obviamente materialmente vamos a tener lo que corresponde, lo que nos permita vivir bien, tranquilos, en paz, sin ser objeto de envidia, ni tampoco estar viviendo de la necesidad, de la angustia y de la limitación. Ese es el fruto que Dios quiere dar en nuestras vidas, que la gente vea que nosotros somos gente fructífera, porque nos va bien no solo en lo visible, en lo material, sino que nos va bien como familias, como personas, como trabajadores, como miembros de una sociedad, ¿sí? Que nos va bien porque tenemos salud, vida. Esa es la fructificación que Dios quiere. O la otra opción, y con esto concluyo, es que nosotros no le imitemos, no nos mantengamos, seamos separados, ¿sí? Y vayamos a ser arrancados, sacados de seguirle al primo, ¿sí? Y seamos echados al fuego que arde. Así que yo le invito, juguemos al primo y permanezcamos en la fila. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús.